en línea y le pido al equipo que nos grabe para darle la bienvenida a nuestra compañera y amiga, la periodista y colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín. Querida Marta Olivia, bienvenida Sin Censura. Gracias, Toño, qué gusto saludarte, muy buen día. Muy buen día, y no tan buenos allá, me imagino, en Tamaulipas, luego de que una vez más el Poder Judicial nos muestra la cara, ¿no? Yo lo decía desde muy temprano, querida Marta Olivia, ¿con qué cara el Poder Judicial puede cuestionar las críticas en su contra por su terrible y corrupto actuar? Le informábamos, Marta Olivia, al público consentidor de Sin Censura, que el juez Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de distrito allá en Tamaulipas, anula la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el muy cuestionado y controvertido exgobernador panista de tu estado, de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca. Y por supuesto que pensamos en ti para saber un poco más de información al respecto. Tú eres una de las únicas periodistas que con toda la valentía y con toda la fuerza ha exhibido a este personaje que hoy me parece es muy cercano y muy parecido a personajes como Genaro García Luna. Querida Marta Olivia. Así es, y hay algo bien importante que aclarar, Toño. El juicio sigue. El juez octavo no resolvió que Francisco Javier C., porque acá le decimos N, pero es C, él nunca dijo que era inocente, sino que hubo un doble enjuiciamiento que resulta inconstitucional de acuerdo al artículo 23. Es decir, le concede el amparo por un tecnicismo. Y en este sentido, la Fiscalía General de la República recurre esa sentencia, es decir, la impugna, y a ver qué resuelven los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito. Aguas ahí, porque lo que ha hecho don Francisco es decir que él es inocente como Pepe el Toro, y no es cierto. Y ha dicho y ha difundido que ya en automático él ya queda libre y que demuestra su inocencia, que es el mismo discurso y el mismo mensaje leído nuevamente de que tenía razón, de que todo ha sido en defensa de Tamaulipas. Yo cuando me lo topé en un lugar, en un restaurante, después de que había estado escondido un mes, yo le pregunto, dice, yo estoy defendiendo a Tamaulipas. Le dije, no, señor, ¿se defiende usted? Nosotros como tamaulipecos no hemos hecho absolutamente nada. Defiéndase usted. Y eso me parece que es muy importante hacer esa precisión. No se está diciendo que sea inocente, se está hablando que hay un tecnicismo, que hay un amparo, pero el juicio sigue. Cuando a él un juez le diga que tiene una sentencia absolutoria, ahí sí vamos a decir que esto ya se terminó. Y aún así todavía hay instancias. Y yo lo que digo una cosa, Toño, a ver, si es tan inocente y si ya está haciendo apariciones públicas, ya está por todas partes, ¿por qué no viene a Tamaulipas? ¿Por qué no pisa suelo mexicano? ¿Por qué si es tan inocente no pasea por las calles del estado? Esa sería una muy buena pregunta que podría hacérsele. Yo se la he hecho ya en redes sociales, obviamente no me hace caso, me lee, pero no me hace caso, no me contesta, pero es eso. Entonces, hay que establecer, el señor sigue en el juicio. Y ¿sabes qué? También hay que decirlo con todas sus letras. Cuando todavía era gobernador de tu estado, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, muchas veces cuando enfrentaba tal vez su destitución, su desafuero, de pronto desaparecía de Tamaulipas. Y de hecho, le pido al equipo que por favor nos grabe para preguntarte sobre esto, sobre cómo es que siendo gobernador todavía, de pronto el gobierno de Tamaulipas se quedaba sin cabeza. Se decía que Francisco García Cabeza de Vaca había viajado a Texas, de donde también se dice es originario, donde de jovencito enfrentó acusaciones formales por portación de armas, si no me equivoco, y que de hecho está el mugshot ahí. Y pues ahora bien lo mencionas tú, Marta Olivia, dice él que el tiempo le dio la razón, lo vamos a poner justo ahora porque también quiero escuchar tu opinión. Dice que el tiempo le dio la razón, que es inocente de todos los cargos.
¿Qué te parece que escuchamos estas declaraciones? Porque hay mucha gente que no las ha visto y pues creo que es importante que se den cuenta y a lo mejor se indignen como tú y como yo. A ver, don David, pongamos las imágenes. Buenas noches. Los saludo con aprecio y respeto. Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho, por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido de que al agachar la cabeza ante el autoritarismo, perdemos dignidad, perdemos país. Se tiene que luchar de pie y no de rodillas. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive a presionarme a pedir licencia a mi cargo de gobernador. Mi compromiso es y seguirá siendo como ha sido toda mi vida. Ni me doblo ni me vendo. Estoy y estaré de frente y de pie siempre por Tamaulipas y por México. Pues no está ahí Nos vemos pronto. ¿No? O sea, esa es la realidad, como nos comenta Marta Olivia. Oye, Marta Olivia, dice algo que a mí me causa personalmente indignación, puesto que muchos activistas pidieron que su caso fuera presentado aquí en Sin Censura. Activistas allá en Tamaulipas que defendieron los derechos de los trabajadores de las maquiladoras y terminaron en la cárcel, pues porque les fabricaron delitos en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Dice que lo persiguen por autoritarismo, que se enfrentó a una persecución política por autoritarismo, pero pues, el Poder Judicial, los legisladores panistas de su estado lo dejaron muy blindado, ¿no, Marta Olivia? Claro, me parece que yo sí tengo que decir algo. Le respeto mucho a Cabeza de Vaca, que es congruente, es mentiroso, es falaz y es falso. Y además no es espontáneo, está leyendo todo su discurso. El señor está mintiendo una vez más al pueblo de Tamaulipas y a quien lo quiera leer. Y ahí está advirtiendo que va por más y que pronto lo vamos a ver. Yo quisiera, de veras, hagamos el conteo de cuántos días va a tardar para pisar suelo mexicano, porque está diciendo una sentencia judicial. El señor, me parece que quien le redactó el discurso, el mensaje, no tiene ni idea. El juez jamás, un juez muy impugnado, digamos su juez carnal, porque fue el que lo ha protegido, un juez de distrito que lo ha protegido durante todo el proceso de desafuero, un juez que ha tenido complicidades y negocios con el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán, es decir, son amigos y cómplices de negocios judiciales en Tamaulipas desde hace muchos años, y que sería ilógico que no haya una investigación en contra de este juez. Y ojo, aprovecho rápido, también el Congreso de Nuevo León pidió hace meses la investigación de este mismo juez porque determinó una cuestión legal totalmente injusta. Entonces ya no nada más es Tamaulipas, es también Nuevo León. Y justo este día va a haber una rueda de prensa a las 11 de la mañana con el grupo parlamentario Morena, que puede ver ahí sorpresas, un llamamiento, un extrañamiento a la Suprema Corte para que investigue a este juez. Yo quiero pensar que por ahí puede ir el asunto, pero regreso. El señor está mintiendo. No hay una declaración de inocencia. Recordemos que en los procesos hay una sentencia absolutoria. Cuando te dicen, perdóneme, usted no tiene nada que ver, se le declara inocente de todos estos cargos. Francisco García Cabeza de Vaca sigue enjuiciado y no es cierto. Se le sigue un proceso y un juicio legal. Que se concedió un amparo, ahí sigue el proceso. Entonces, que no se dejen engañar,
porque otra vez está mintiendo como lo hizo durante todo su sexenio. Y lo hizo en temas, por ejemplo, de seguridad, donde decía que era el estado más seguro. Durante su sexenio, los feminicidios aumentaron 1500%. Durante su sexenio se pagaron cifras exorbitantes por el tema de seguridad de casi 950 millones de pesos cada mes. Eso es, y todos esos negocios tienen que ver, le están haciendo a él vivir. ¿Por qué? Lo hicieron entre amigos, entre socios, entre compadres y demás, que dejaron a Tamaulipas en ruina económica. Y eso es otra de las situaciones que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación le ha observado faltantes y falta de transparencia en 15,000 millones de pesos. Esa es la realidad que vivimos todos los tamaulipecos, pero es una realidad que Francisco N. no ha querido ver, Toño. No, y mira, antes de que vayamos con las declaraciones del presidente, la reacción del presidente, le voy a pedir al equipo que nos grabe, Marta Olivia, porque ahora que lo mencionas, ¿no? Estamos hablando de una serie de acusaciones formales en su contra, cómo es que no ha cesado ese juicio en su contra, cómo es que es un simple amparo, simple y sencillamente se anula la orden de aprehensión, pero él sigue acusado, y ahorita te voy a decir todos los cargos, bueno, las acusaciones formales por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, Marta Olivia, Francisco García Cabeza de Vaca, se refugia muchas veces aquí en Estados Unidos. Él tiene la doble nacionalidad, es mexicano-estadounidense y se plantea que está en estos momentos aquí en los Estados Unidos. ¿Consideras que podría enfrentar a la justicia mejor aquí en Estados Unidos? Esto al hablar de cómo es que ya lo hizo uno de sus amigos, una persona que fue cercana a él, Genaro García Luna, y que pues según muchos analistas y muchos expertos tienen muchas situaciones en común, ¿no? Lo ha planteado aquí el periodista y escritor Paco Cruz. ¿Qué opinas de esto, Marta Olivia? Yo creo que se están juntando todos los prófugos de la justicia. O sea, estamos hablando de que también se encontró hace unas semanas allá con Ricardo Anaya en Dallas, Texas. Entonces, me parece que también se están juntando los prófugos que nos vengan a decir, más que nos vengan a decir, me parece García Luna, Ricardo Anaya, Francisco García Cabeza de Vaca. Me parece que esa es la cara del panismo y ese es por qué por qué no enfrentan la justicia como se debe en el país, por qué tienen que huir. Y voy a otro tema bien delicado, Toño. ¿Qué sabe Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Qué sabe y qué le está vendiendo a los estadounidenses, a las autoridades norteamericanas? ¿Qué sabe? ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué videos? ¿Qué audios tiene para que siga burlándose de las autoridades mexicanas? Para que la Fiscalía General de la República, que estaba en un largo letargo, haya despertado finalmente ayer, y en respuesta a este amparo concedido a Francisco García. Entonces, me parece nos sigue quedando a deber mucho la FGR con Gers Manero, nos sigue quedando, y la pregunta y la duda es, ¿qué le sabe Francisco García a la Cuarta T? ¿Qué le sabe a quiénes y por qué sigue tan campante mintiendo un día sí y otro también? Así es, eso tiene que estar sobre la mesa a personas en estos momentos en el gobierno, a quienes estuvieron en el gobierno. Se podría manejar precisamente la idea de pues estar haciendo algún tipo de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en cuanto a próximas acusaciones formales, pero tienes toda la razón, se están juntando todos estos prófugos y todos ellos tenían algo en común, el Partido Acción Nacional. Algunos de ellos fueron hasta grandes amigos. Hay una estrecha relación entre Francisco García Cabeza de Vaca y Felipe Calderón y Margarita Zavala y Genaro García Luna. O sea, esa es la realidad. Sin embargo, y le pido al equipo que nos grabe, hoy el presidente López Obrador sí tuvo una reacción muy, muy fuerte al respecto. De hecho, cuando le plantean esta anulación de la orden de aprehensión a García Cabeza de Vaca,
el presidente de inmediato asegura que es la decadencia del Poder Judicial y hasta acusa a la ministra Piña de pues permitir este tipo de cosas. Dice que tan pronto llegó la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura sí que se convirtió en un florero y se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Tú has sido, pues vamos, muy cercana a este caso iba a decir Genaro García Luna, fíjate, de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Crees que verdaderamente pudiera enfrentar algún tipo de responsabilidad en México en estos momentos con ese poder judicial? ¿Crees que hay elementos suficientes? Perdón que te insista tanto con esto. Tú nos dices que a lo mejor le está diciendo algo o qué le puede saber al gobierno de Estados Unidos o al de México, pero ¿no crees que en algún momento, en todo caso, podría enfrentar la justicia acá en los Estados Unidos? A mí me parece que sí podría enfrentar. A mí me parece que Francisco está vendiéndose bien en Estados Unidos con las autoridades allá y nosotros vamos a documentar cuando él venga a México, cuando esas palabras que acaba de decir de nos vemos pronto esté acá en México, cuando él pueda caminar sin blindajes, sin protección, que él pueda estar tranquilamente. Y te lo puedo apostar en público, Toño, no va a venir a México, no va a caminar tranquilamente, porque debe, no solamente eso, hay una sociedad y hay personas muy agraviadas a quienes les levantó procesos judiciales. Y no estamos hablando tanto de gente de Morena y de políticos adversarios a él, que sí lo hizo en los últimos 6 meses y el último año de su sexenio, sino de comerciantes, de ganaderos, de campesinos, porque se apropió de más de 40 ranchos en todo el estado para eso, para promover su energía eólica. IVA se apropiaba a través del registro público de la propiedad y hay muchísimos casos denunciados en este sexenio de Américo Villarreal Anaya en ese sentido, de que fueron despojados. Hay una sociedad generalizadamente agraviada por Francisco García Cabeza de Vaca. Y mira, un dato nada más. En esta elección no obtuvieron ni siquiera el 25% de los votos en una elección extraordinaria que acaba de acontecer el 19 de febrero. Cayó estrepitosamente el Partido Acción Nacional, a pesar de que iba en alianza con el PRI, con el PRD, que son inexistentes por acá, pero su candidata, una cercanísima Ismael García Cabeza de Vaca, cayó, una diputada local, no alcanzó, no ganó ninguno de los 9 distritos electorales federales en Tamaulipas. Así es la cara del panismo y del cabecismo en Tamaulipas. Sí, definitivamente se están perdiendo de todo, están llegando, ellos sí, al basurero de la historia. Me da mucha risa que esas mismas frases las utilice alguien como Marco Cortés, diciendo que el gobierno actual va rumbo al basurero de la historia, o vete a saber movimientos aquí ya, cuando son ellos los que están siendo exhibidos como un narcopartido. No hay otra forma de plantearlo. Y querida Marta Olivia, te queremos agradecer por este comentario tan importante. Te advierto que vamos a seguirte molestando, buscando para más espacios aquí en Sin Censura. La gente quiere saber más sobre esto, es algo que está causando mucha indignación, pero mientras tanto, creo que lo positivo de esta intervención que tienes es lo que nos aclaras. No significa que ya no vayan a juzgar a Francisco García Cabeza de Vaca, no significa que sea inocente, es simple y sencillamente un amparo y eso es fantástico. Y pues no sé si es posible que también nos compartas tus redes sociales, cómo la gente puede unirse a las transmisiones de En un 2x3 Tamaulipas para que se pongan en contacto contigo, para que te vean, para que vean a tu equipo. Claro que sí, muchas gracias, Toño. Hay un nombre que nos faltó, Roberto Gil Suárez, el cerebro del calderonismo y de todo este grupo. No lo olvidemos porque también vive en Estados Unidos y también hace mucho que no viene a México. Y también quiero enfatizar esta línea del comunicado de la Fiscalía General de la República en contra del juez Faustino Gutiérrez Pérez. Dice textual, el rol del juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado. Digo, ¿qué más evidencia de eso y las pruebas que se tienen para
presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos dé ya buenas cuentas acerca de la actuación de este juez. Y bueno, también quiero decirles que nos pueden ver de lunes a viernes en un 2x3 Tamaulipas, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Transmitimos de 8 a 9:30 de la noche. Además de que hacemos transmisiones en vivo, reportajes y demás. Gracias, Toño. Pues gracias a ti, querida Marta Olivia, gracias a ti y pues por supuesto que aquí estamos muy cercanos de lo que puedan estar compartiendo ahí en un 2x3 Tamaulipas. Y bueno, pues ahí la tiene usted, nuestra compañera periodista, muy valiente periodista y colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín, aquí en Sin Censura.